Buenas tardes, días o noches, depende de qué hora nos vea y de dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. No es en sí que tiene que oír o que no tiene que, es acerca de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Es nuestra base fundamental, donde nos basamos. Es el libro que nos sirve como guía a todo creyente, a todo cristiano, a todo seguidor de Cristo. Somos bautistas por denominación, pero cristianos por convicción. Y compartimos la palabra de Dios para información. No tiene que, si no quiere, no tiene que obedecerlo. La Biblia en sí es un libro de autoridad para el creyente. Y para el no creyente, pues un libro de exhortación, de aviso, de, de declaración del amor de Dios hacia nosotros. Por eso dice, muchos versículos hablan de eso, especialmente hay uno que dice que Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. ¿De qué se trata? ¿De qué es el punto principal que vino a ser nuestro Señor Jesucristo a este mundo? El Hijo de Dios. Hay mucha controversia, siempre lo he dicho y lo repetiré, hay mucho desánimo, se perdió el anhelo de buscar lo espiritual, de buscar el camino a la verdad absoluta, aunque en el mundo dicen que no hay verdades absolutas, pero la palabra de Dios es una verdad absoluta, es Cristo Jesús. Por eso dice, yo soy el camino, Juan 3:16, la verdad y la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el mismo Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, Juan 1:14, perdón. ¿Sí, verdad? Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Son avisos, son aclaraciones, son iluminación al ser humano por si quisiere seguir el camino de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque dice su palabra que no hay otro nombre dado a los hombres o al ser humano debajo de este cielo en que se puede ser salvo, solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, esta tarde vamos a ver precisamente en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, te dije, ¿verdad, amiga? Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta la versión Reina Valera, versión antigua, y pasamos a la Biblia de Estudio Las Américas, en qué manera lo presenta, para tener más claro de qué nos está hablando. Por favor. Según de Timoteo 4, del 1 al 5, dice la palabra de Dios: Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la vida el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Oras, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues, Padre, gracias por todo el cuidado que nos has dado en este día, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti, primeramente ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú eres el que guía y unge al que está predicando, y úsalo, Señor. Igualmente a cada maestro, evangelista, misionero, pastor, que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, tú síguelos usando, síguelos guiando, Señor, y pues, Padre, síguelos protegiendo, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender tu palabra y aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, en esta tarde también venimos ante ti a poner las peticiones de cada persona en tus manos, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, pérdidas, necesidades, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú seas el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura. Y pues, Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que estar cerradas.
Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Y pues, Padre, te pedimos perdón por cada falta que hemos hecho nosotros, Señor. También, Señor, venimos ante ti a ponerte los líderes en tus manos, Señor. Cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno. Te lo ponemos todos en tus manos, que sigas guiándolos, Señor, que sigas protegiéndolos, Señor. Y pues, Padre, que les dé sabiduría, Señor. Igualmente por cada persona alrededor del mundo, Señor, te los ponemos a todos ellos en tus manos. Nuevamente tú eres el que abre las puertas que tienen que estar abiertas y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te seguimos poniendo todo en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mija. Bien, esta tarde vamos a analizar un poco acerca de los tiempos, ¿verdad? El escritor de Timoteo, el apóstol Pablo, habla muy claramente en el capítulo 4, déjeme leer cómo lo presenta la Biblia de las Américas, del 1 al 4, el capítulo 4, dice, del 1 al 5, perdón, del capítulo 4. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. 2. Predica la palabra, insiste, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. 3. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. El 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. 5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Yo creo que la palabra de Dios nos habla muy claramente acerca de qué nos está diciendo. ¿Qué título tiene ahí en tu Biblia? Predicar la palabra. Comisión a Timoteo. Bien, ¿qué es lo que ciertamente él está escribiendo para ese tiempo para Timoteo? Para que enseñara y aclarara. Porque no es nuevo lo que pasa en este tiempo. Si pasaba en ese tiempo, con mayor razón ahorita. ¿Cuánto tiempo hace que vino nuestro Señor Jesucristo y estuvo en este mundo? ¿Cuánto tiempo hace que estuvo Pablo predicando la palabra de Dios? Hace algunos miles de años. Y la enseñanza que nos deja, porque dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir. Si me lo lees, por favor, si lo tienes. Adelante. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Para instruir en justicia. Bien, dice, por eso dice, gracias, mija. Por eso dice el versículo 4, digo, el capítulo 4, versículo 1. Te encargo, está hablando Pablo a Timoteo, solemnemente, con reverencia, con respeto, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación, por su reino. Muchos escuchamos la palabra de Dios, pues nomás así. Muchos sacan su propia opinión, más en esta generación. Hay quienes dicen, no que el universo, no que el destino, no que, pues no, ni el universo, ni el destino, porque todo lo creó Dios él mismo, con todo y eso. El punto es que se perdió precisamente, vaya la redundancia, el punto principal de la predicación de la palabra de Dios, incluyendo en el evangelismo. Se desvió totalmente del punto principal de enseñar, de aclarar humildemente a las personas. Y se ha llegado a un punto donde es negocio hablar de la palabra de Dios. Y así lo ve mucha gente, y mucha gente se queja y se lamenta diciendo, es que los pastores, es que el diezmo, es que esto. Pero precisamente si no leemos la palabra de Dios, no podemos juzgar en qué manera se está desviando totalmente de la realidad de la predicación verdadera de salvación de las almas, del evangelio. Por eso nos habla de esta manera. No es extraño, no es raro. Esto ya pasó, sigue pasando y pasará. Habrá quienes, con mucho esfuerzo, con mucha astucia, con muchos trucos,
van a tratar, y sí, se sigue tratando de eliminar la palabra de Dios. Es que no sé si hay Dios, es que no sé, es que esos creen en Dios. Hay un creador, nos guste o no nos guste, lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar. Y hay una historia en la Biblia que no nos habla de cuevas ni de, ¿cómo se llaman? Neandertales o lo que como le nombraban en su idea, en su opinión, a los cavernícolas, por decirlo de alguna manera, que vivían en cuevas y que no. La historia bíblica nos enseña otra cosa muy diferente. Se habla de millones de años y la Biblia no habla de millones de años. Habla de miles de años. Pero ¿qué está pasando? Es que es como yo digo, es como yo quiero, es como a mí me gusta. Por eso una vez dije, y lo repito, Dios hizo al ser humano a su imagen. Pero el ser humano se hace sus dioses a su imagen y a su modo. Porque no quieren escuchar mandamientos, no quieren escuchar reprensiones, no quieren escuchar nada que sea acerca de una disciplina espiritual para vida eterna. Aún con todo eso, sabiendo que es para vida eterna, preferimos ignorarla, hacerla para un lado. Es que eso ya pasó de moda. La Biblia ya no está de moda, según algunos. La Biblia no cambia, Dios nunca cambia, nuestro Señor Jesucristo no cambia, Él sigue siendo el mismo Dios, el mismo Jesucristo, el mismo deidad que cuando dijo el Padre, hágase la luz, y fue la luz, aquí estaba todavía, y vino y encarnó. Por eso leemos nosotros en Juan, y aquel verbo, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, o se hizo carne, como lo queremos entender, con el propósito de traernos que la verdad, lo que Dios quisiera, o lo que Dios quiere para el ser humano, pero quisiera que todos, todo el mundo, porque dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Que ha dado su Hijo unigénito. ¿Y cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no fuera cierto todo esto que dice la palabra de Dios, en vano es que vino Cristo y murió en la cruz. Si no es cierto que existe Dios, qué desdichados somos los creyentes entonces, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto? Nosotros estamos seguros que es un Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios verdadero, y que ese Dios verdadero envió la salvación al ser humano, al mundo, hecho hombre, hecho ser humano, nacido de mujer, Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué nació? Porque trae el mensaje, porque el mismo Señor nos dice, no vengo a hablar lo que yo quiera, sino mi Padre me da lo que tengo que decir. No hablo lo que yo quiero, ni hago lo que yo quiero. Por eso leemos en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, si me lo lees, por favor. Aclarando que todo está en la Biblia. ¿Lo queremos? Adelante. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. ¿En qué fue obediente hasta muerte y muerte de cruz? ¿En qué forma? En forma de hombre, de ser humano. ¿Para qué? Para venir a darle al ser humano la paz que necesitaba con el Padre. Por eso Romanos 5:1. Justificados, esta es referencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el punto es lo queremos aceptar, lo queremos escuchar, lo queremos oír. No, ya lo oí, siempre andan pidiendo dinero. Todos quieren dinero. No, nosotros no pedimos nada. Escucha si quieres.
Porque a mí no me están dando nada por venir a predicar, pero ya el Señor ya me dio todo, me dio la salvación de mi alma. Y con gusto predico la palabra de Dios. Con gusto comunico lo que dice. Fíjese, por eso Pablo tenía esa convicción de que él servía al Padre y al Hijo, apóstol de Jesucristo y del Padre y de Jesucristo. Y le habla, es ese apóstol que era un perseguidor de la iglesia, que andaba detrás acabando con la iglesia. ¿Qué pasó? Lo agarró el Señor, lo transformó y le dio una comisión que es cumplir aquí. Hablándole a Timoteo, le dice: te encargo solemnemente, 4:1, capítulo 4, versículo 1, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿A quién va a juzgar? A los vivos y a los muertos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una cosa, si no queremos entender, si no queremos oír, ¿cómo vamos a saber si cerramos la puerta a aquello que nos quieren dar, el informe o el conocimiento, o comunicarnos estas noticias bíblicas? Dios nos ama a todos, envió a su Hijo con el propósito, pero el Hijo tiene un propósito aún mayor, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dándonos ejemplo. Que por qué estamos pasando tribulaciones. El Señor, ¿qué pasó? ¿Hizo pecado él? ¿Robaba y mentía? No, él no tenía culpa ninguna, lo hizo por amor a la humanidad. ¿Por qué? Porque nos ama de tal manera que no escatimó a su propio Hijo, antes lo entregó para que en él tuviéramos la redención de nuestros pecados. Pero eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Son información que traemos aquí. Dice el versículo 1, ya lo leímos, ¿verdad? Dice en 2 Timoteo 2:8. Dice la palabra de Dios: acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Gracias, mija. Conforme a mi evangelio, conforme al evangelio que se me fue dado predicar, resucitó al tercer día. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué dice allí en 1 Timoteo 5:21? Dice la palabra de Dios: te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles elegidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte. Gracias, mija. Nada hagas inclinándote, no tengas favoritismo, no hagas acepción de personas, no aceptes sobornos, cohechos, no lo hagas por ganancias deshonestas. Enseña, sí, redarguye, sí, pero con toda paciencia genuina, haciéndolo como para el Señor. ¿Qué es lo que nos recomienda Hechos 10:42? Dice la palabra de Dios: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Nos repite, ha de venir a juzgar, dijo el otro, dice en otro verso, a los vivos y a los muertos. ¿Y aquí qué es lo que dice? ¿Que ha de venir qué? Puesto por juez de vivos y muertos, al creyente y al no creyente. Ahí en 1 Corintios 5:10, ¿qué encontramos? Al creyente, al no que pierde la salvación, no es para juicio de perdición. Pero pongamos atención qué es lo que dice. Si somos cristianos verdaderos, entonces debemos entender qué dice. Dice la palabra de Dios: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Perdón, 2 Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Amén. Gracias, mira. Si entendemos, para que demos cuenta a quién, al Señor, de lo que hayamos hecho en qué, en cuerpo, en vida. Ahora, sea bueno o sea malo. ¿De qué se trata? De la recompensa de la obra de cada quien. No es un juicio para perdición, es un juicio para recompensa. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, eso es lo que va. Claro que va a haber el juicio del trono blanco. Y ahí es para los incrédulos. Ese es los primeros que
1000 años después de que del reino pasa eso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué dice 1 Timoteo 1:10? Dice la palabra de Dios, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Gracias, amigo. ¿Qué es lo que está contraria a la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? La enseñanza bíblica, la palabra de Dios, que dice, para aquellos que viven en la carne, para los fornicarios, para los sodomitas. Yo creo que entendemos muy ampliamente toda la palabra de Dios con esas palabras. Para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros. ¿Qué es un perjuro? Uno que se ha burlado, que ha dejado la fe. Y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. ¿Qué dice Tito 1:9? Dice la palabra de Dios, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradigieren. Amén. El testimonio del creyente, la importancia que tiene de entender que soy verdaderamente un cristiano. Porque ¿a quién representamos? ¿Por quién estamos aquí en la tierra? ¿Por qué decimos que somos hijos de Dios? ¿Cuál es el motivo y la razón que nos anima a decir eso? ¿Qué es lo que dice 1 Timoteo 1:15? Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales dijo Pablo, gracias. Yo soy el primero, Efesios 3:8. Dice la palabra de Dios, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Son cosas que debemos tener más presentes en nuestras vidas. ¿Qué dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 6? Dice la palabra de Dios, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los delites, más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias. Gracias, amiga. Obviamente que toda la palabra de Dios nos está diciendo, mira cómo están los tiempos. Mira cómo están ahí. Nosotros podemos leer, si queremos enterarnos más acerca de la situación de por qué digo esto. Porque en estos tiempos nadie está poniendo atención a lo espiritual. Están viendo los eventos que están pasando y lo ven muy normal, muy tranquilos, y está bien. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué nos habla la palabra de Dios ahí en Mateo 24, capítulo 24? ¿Qué es lo que dice? No me acuerdo los versículos, que es del 13 en adelante, me parece. Nos da una imagen de la situación del mundo actual. Mateo 24, 3 al 8 dice la palabra de Dios, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores. Claro. Y todas esas cosas principios de dolores. Porque no debemos dejarnos engañar. Porque es necesario que entendamos la palabra de Dios. El mundo está tan ensimismado, siguiendo la corriente del mundo detrás de lo material. Tiene mucha importancia, sí es importante en esta vida lo material,
Por eso la Biblia hace una referencia en un versículo que dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia es muy clara y muy precisa. La queremos ignorar porque no nos conviene lo que nos pone, lo que nos dice o lo que nos pide. No está pidiendo el diezmo, no está pidiendo dinero de nadie, está pidiendo escucha. ¿Qué dice ahí en Proverbios 23-26? ¿Qué es lo que pide realmente el Señor al ser humano, a su creación? Proverbios 23-26 dice la palabra de Dios: Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amén. ¿Qué es lo que realmente está pidiendo? Dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de corazón, todo va a ir caminando. ¿Qué es el corazón? No es el músculo que palpita, que distribuye sangre. Es el centro del ser humano. El corazón del ser humano. Dame, hijo mío, tu corazón. Son muchas cosas que el Señor nos deja muy claro. No quiere ofrendas, no quiere que la riqueza de nadie. ¿Por qué? Porque de Él es todo lo que está en este mundo. Sea oro, sea plata, lo que sea, lo que está aquí en este mundo es el Todopoderoso. Nos guste o no nos guste. Todas estas advertencias nos hablan de que el Señor tiene paciencia, a pesar de ver la rebeldía que tenemos para contra Él. A pesar de que envió a su Hijo y padeció en la cruz y la gente se vuelca en contra de nuestro Señor Jesucristo. No fue suficiente que lo crucificaran, que muriera y derramara su sangre y muriera. La sangre del ser humano, derramándola, todos nosotros de nada sirve. ¿Qué dice 1 Corintios 15:50? Dice la palabra de Dios: Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Ni la sangre ni la carne heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿quién? Toda alma de todo ser humano que tuvo esa convicción verdadera de aceptar a Cristo, porque dijo el Señor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el yo soy antiguo. ¿Quién? Dios mismo. Nos habla con ese amor, con esa paciencia, pero queremos escuchar. La palabra de Dios está escrita ahí con un motivo y una razón. Es que le quitaron, es que le pusieron, es que la arreglaron, es que los que le escribieron, les costó su vida escribir la palabra de Dios. Si alguien le puso más, hay unas sentencias en Apocalipsis para aquellos que alteraron la palabra de Dios. Será quitado del libro de la vida. O sea, en otras palabras, será condenado. No le quites ni le pongas, así como está la palabra de Dios. Y la enseñanza viene en la Biblia, pero la queremos leer, pues no, que dice Romanos 15:4. Dice la palabra de Dios: Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjese bien, porque ¿para qué fueron escritas? Y leímos en 2 Timoteo 3:16 que dice, toda escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es útil para enseñar. Porque es inspirada, ¿qué? Divinamente. Dice, hablando de la palabra de Dios, dice 2 de Pedro 1:19-21. Dice la palabra de Dios: Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Gracias, mija. Los santos hombres de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra santo? ¿Por qué hago esto? Porque, ay, sí se creen muy santos. La palabra santo, santidad, santificado, santo, es separado, apartado del mundo. No es, ay, es que, no. Es simple y sencillamente separado del pecado, separado del mundo para servirle al Señor, ¿verdad?
¿Por qué lo digo? Porque fueron hombres inspirados divinamente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Fueron hombres, seres humanos. Nos llega la palabra si la queremos. Tanto se ha degradado el ser humano en ese aspecto, que a lo malo, dice Isaías por ahí, no me acuerdo qué versículo, 8:20, algo así. Dice que a lo amargo se le dice dulce y a lo dulce amargo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y estamos en esa, si lo tienes, está bien si me lo lees. Estamos en esa actitud ahorita de que es que eso ya pasó de moda. Nunca pasa de moda, todo es lo mismo. Se vuelve, sí, otra tecnología sí, pero hubo tecnología en los tiempos pasados, claro. Hay mucho, es que, obviamente, si no leemos la Biblia, ni nos enteramos de qué estamos hablando. ¿Lo tienes? Adelante. Isaías 5:20 dice la palabra de Dios: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjese bien cómo antiguamente, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ya se hablaba así, ya se enseñaba así. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno, y ahora no tiene nada de malo, todo está muy bien, todo está muy claro. ¿Para quién? Mientras no tengamos la guianza del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, no podemos entender completamente qué nos está hablando Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 2:14? ¿Por qué me gusta mucho ese versículo? Porque es el versículo que nos aclara en qué manera podemos entender ampliamente la palabra de Dios. Adelante. 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios: Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. ¿Cómo se deben de examinar las cosas de Dios? Espiritualmente. No podemos aprendernos la Biblia intelectualmente, al revés y al derecho, toda la Biblia. Pero si no creemos nada o no entendemos nada de que nos está hablando, podemos sacar nuestras propias opiniones. Pero cuando viene el Espíritu Santo y ora y nos aclara, esto quiere decir esto. O sea, para el hombre animal o el hombre natural, no percibe, no recibe las cosas de Dios como se deben de entender, porque se deben de entender como espiritualmente. Es que aquí dice, sí, pero ¿qué sentido tiene? ¿Por qué dice ahí eso? ¿Para qué? Entonces entendemos que la palabra de Dios es muy clara, es muy amplia. Pero ¿qué necesitamos tener? Disposición de querer aprender y reconocer que somos pecadores. Mientras no haya esa disposición, podemos decir, yo soy cristiano. ¿De veras? ¿En serio? Debemos analizarnos. Allí que es Corintios 13, examinaos a vosotros mismos. 13:5. 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios: Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Amén. Cada cosa que Dios nos permite que entendamos es con el fin de que crezcamos espiritualmente. ¿Cuándo vamos a entender que Dios nos ama con ese amor verdadero, que envió a su Hijo a morir en la cruz sin haber pecado? Nada más porque trajo el mensaje del Señor y porque estaba dispuesto por el Padre que fuera puesto en la cruz, que muriera ahí, pero no quedó muerto. Resucitó al tercer día y no está muerto. Y ahora ya no muere, está vivo eternamente. Y esa vida está prometida para todo creyente. Pero mientras no entendamos que no nomás es decir, creo en Dios, soy cristiano. No, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es decir, soy cristiano, sigo al Señor, lo busco porque me dejó bastante la salvación de mi alma y la enseñanza, cómo debo actuar en esta vida.
Mientras el pecador no quiera reconocer la palabra de Dios como autoridad, no es autoridad para la persona que no quiere. Por eso ahí leímos ahí en 1 Timoteo 1:10, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, que es la palabra de Dios, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y pérjuros, si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, en otras palabras, apártate de ellos. ¿Qué es lo que debemos de entender? Que Dios nos da el consejo, nos exhorta, no dice, tienes que hacerlo a fuerzas. No es un dictador. Tienes libre albedrío, decides tú propiamente. Como me gusta presentarlo para que se entienda más ampliamente, Dios tiene democracia divina donde todos tenemos derecho a querer hacer lo que queremos o obedecer la palabra de Dios. Es la voluntad del ser humano, es la voluntad de Dios y es la voluntad del enemigo. Son tres voluntades que hay que dominan al ser humano. ¿A cuál voluntad estás dispuesto a servirle? ¿A la tuya propia? ¿Eres tu propio Dios? ¿A la del enemigo? Es el Dios de este siglo. Cuando decimos, es que yo amo a Dios, sí, pero ¿a cuál Dios? ¿A cuál Dios te refieres? Porque hay muchos que se llaman dioses, dice la palabra de Dios, en el cielo y en la tierra, que se llaman dioses, pero es un solo Dios verdadero, que envió a su Hijo para que entendamos que es tiempo de analizar y ver nuestro corazón si verdaderamente entendemos y queremos a Cristo como nuestro único y vasto Salvador. Es la puerta, es la única entrada, no hay otro camino. Dice Efesios 2, 8 y 9, ¿sí? No por obras, para que nadie se... Lémelo por favor. No es por lo que yo hago o alguien más hace, es por lo que hizo Cristo en la cruz, la salvación del ser humano. ¿Lo quieres? ¿Qué dice? Efesios 2, 8 y 9 dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. No por obras para que nadie se glorie. Y no es de vosotros esto, ¿es de quién? Es don. ¿Qué es un don? Un regalo de Dios para toda la humanidad. Para toda la humanidad. El ser humano, muchas veces nos quejamos de que aquellos que tienen alguna adicción a alguna cosa, no estoy juzgando, es simple y sencillamente una comparación. Mientras esta persona que tiene la adicción no reconoce que tiene una adicción, es imposible que quiera separarse de ella. Primero tiene que reconocer, caí, pero quiero salir de aquí. Es lo mismo el pecador. Mientras no tengas esa disposición de decir, ya no quiero esta vida, ya no quiero ser así, la puerta está abierta, la invitación es constante, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y dónde está ese amor representado? En Cristo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no es a fuerzas. Ahí está la palabra de Dios. ¿La quieres? ¿No la quieres? Mi deber es predicar. Por eso casi no invito a nadie, gracias a Dios que tenemos visitantes, pero porque si hablamos directo, claro y fuerte para que se oiga. Cristo es el único camino y salvación para el ser humano. Lo envió el Padre con el propósito de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero lo quieres? Pues es decisión de cada quien. No es que tienes que, pues deberíamos de, porque es una situación de vida o de muerte. Vida eterna o muerte eterna, que es lo que buscamos, que es lo que queremos. Y no nomás fuera uno como ser humano. Mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis familiares, yo pude haber sido el instrumento para que ellos vinieran a los pies de Cristo y encontraran el camino. No estoy hablando de religiosos ni de fanáticos, estoy hablando de convicciones, de verdades absolutas que están en la palabra de Dios. No es para juego, no es para pelearme con nadie, simplemente que dice la Biblia. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios quiere que nadie se pierda, que todos vengamos a salvación. Por eso leemos ahí en Hechos 4:12.
no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. Si me lo lees, si lo hayas, quedó bien, si no, lo pasamos ahí, como... Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre, gracias, dado debajo del cielo a nadie. Nadie tiene el poder más que Cristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo que debemos entender? Estamos de pasada, somos peregrinos, nada trajimos, nada nos llevamos. Lo único que nos vamos a llevar, si es que lo deseamos y queremos, es la salvación de nuestra alma para vivir con el Señor en su reino celestial. Pero depende de cada quien. No es que tienes que, porque yo digo, no, analiza, busca, estudia, pregunta para que te des cuenta y nadie te engañe, nadie te pique los ojos, nadie te haga fraude con la fe, porque hay muchos que yo tiemblo y tengo el espíritu y te saco esto, te saco, hasta que te sacan es el billete, pero por falta de información se cae en todo eso. Por eso dice la palabra de Dios. ¿Me leíste Romanos 12:6? Dice la palabra de Dios, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Gracias. Úsese conforme a lo que Dios nos da como don para que reciban bendición las demás personas. ¿Qué es lo que requiere Dios de nosotros? Que no seamos ignorantes, que no nos dejemos engañar, que dice 1 Timoteo 3:6. Dice la palabra de Dios, no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. No un neófito, no un ignorante, que no conoce, no que sea ignorante de no. Simple y sencillamente ignoramos el contenido de la palabra de Dios. Debemos estar empapados de la palabra de Dios. Por eso ahí en Mateo 4:4 le dijo el Señor al enemigo cuando estaba atacando. Yo lo tengo. No solo de pan vive el hombre, no solamente del alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual para estar fortalecidos y tener conocimiento es la palabra de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, hay en el ser humano, o cuando el ser humano recibe el Espíritu Santo de Dios, hay un abrir de ojos, por decirlo espiritual, y alcanzamos a entender y ver más allá de lo que pensamos, porque todo se nos revela ampliamente. ¿Por qué lo digo? Vea, inténtelo, pero con una fe verdadera, porque si no, pues de nada le va a servir. Si Dios nos da todo eso y no obedecemos a su palabra, no estamos debajo de su voluntad y decimos que somos cristianos, cuidado, ¿qué dice 2 de Pedro 2:4? Dice la palabra de Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Amén. Los entregó, los descontinuó, los condenó. ¿Por qué? Por desobedientes. No es que Dios sea autoritario. Dios nos habla de una manera, nos habla de otra, pero ¿de quién es el contestar? ¿De quién es obedecer? Del ser humano. Muchos dicen, es que son religiosos, es que son fanáticos. Cada palabra de Dios no es fanatismo, es enseñanza, es exhortación, es consejo, es amor de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero la realidad de las cosas, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Esa es la verdad. ¿Qué es lo que busca el ser humano? ¿Riquezas terrenales? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto te llevarás? ¿De qué te servirá? Y para colmos, cuando hay riquezas hay envidias, hay celos, hay rencores, hay enemistad entre las mismas familias. No que sea mala la riqueza, en ningún lado dice que la riqueza sea mala, en ningún lado la palabra dice que el amor al dinero, el amor a las riquezas es lo que echa a perder todo esto.
¿Por qué? Por la condición del ser humano, que apenas tenemos tantito, ya no queremos ni pisar el piso. Apenas tenemos tantito y nos queremos forrar de oro y plata para que nos vea la gente. ¿Es lo que quiere Dios? No, Él quiere que vayamos a salvación todos. Y nos enseña el camino, y nos habla la verdad, y nos exhorta, y nos invita, pero no nos exige, a menos que seamos hijos de Dios. Que decimos que somos hijos de Dios, la palabra de Dios, este libro es autoridad para el creyente, no para el no creyente. Si usted dice que es cristiano, aquí está la palabra de Dios. No ande buscando, aquí está. Lo hacemos a diario, orando, pidiendo guianza, pidiendo perdón por nuestras faltas y pidiéndole al Señor que nos dé más sabiduría, más entendimiento, más fortaleza para seguir siendo bendición a los oyentes. Pero la cuestión aquí es, ¿quiere oír? ¿Quiere recapacitar? La palabra de Dios está aquí y nos invita. La enseñanza que trae la palabra de Dios es precisamente, por eso leímos que el versículo 2 del capítulo 4 dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No dice exageradamente, castígalos, repréndelos, no dice eso. ¿Por qué nos dice? Dice, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina. Nadie quiere oír la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué enseñanzas hay en las iglesias? No digo que todas, y no estoy juzgando a nadie porque no me toca, pero sí invito al oyente, ponga atención, lea. Si quiere conocer a Dios, si quiere conocer su salvación, si quiere conocer realmente quién es el Espíritu Santo, lea, empápese de la palabra de Dios, oiga la palabra de Dios. Entonces se abrirá su entendimiento, se abrirán sus ojos espirituales, se abrirá todo su ser y podrá entender ampliamente qué es lo que Dios nos está diciendo, qué nos está pidiendo. Pero ahí está la palabra de Dios. ¿La quiere? ¿No la quiere? Depende de usted. Oramos y nos despedimos. Adelante. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra, por tu amor, por tu paciencia. Bendice a aquellos que están en tus ministerios, Señor. Sean pastores, misioneros, ganadores de almas, obreros, maestros, que todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Señor, genuinamente bendícelo, prospéralo y ayúdale que siga adelante. Sé con ellos, con tus siervos, sé con nosotros, Señor, y que todo sea para tu honra y gloria. Bendice a aquellos que están en tribulaciones, a aquellos que están en necesidades, en enfermedades. Prospéralos, Señor, suple sus necesidades. Tú eres el único que puede hacerlo, Padre. No podemos decir yo lo voy a hacer porque solos, sin ti, Padre, sin nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Bendice a los que están en necesidades, Señor, pasando hambres, necesidades de enfermedades, tribulaciones. Sé con tus siervos, los misioneros, Señor, prospéralos en su andar, en tus caminos, Señor. Bendice pues esta tu casa de oración, bendice a los que estamos aquí. Gracias por Pancho, que lo trajiste a esta tu casa de oración. Te pedimos que seas con él y con nosotros igualmente. Sé con sus familias, su madre, sus hermanos, sé con ellos igualmente, con los de nosotros, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén.